Connersville nunca figuró en la primera página de los folletos turísticos ni en las listas de visitas obligadas de Indiana. Era un pueblecito corriente donde todo el mundo se conocía, si no de nombre, al menos de vista. La calle principal de Connersville, llamada Main Street, con la franqueza típica de estos lugares, atravesaba el pueblo, enmarcada por edificios de ladrillo rojo de 2 plantas que databan de los años 30. Freya Huxtable se despertó al amanecer, como había hecho casi todos los días durante los últimos 7 años. La luz del sol naciente entraba en la habitación a través de las finas cortinas, coloreando las paredes de un suave rosa. Se levantó de la cama con cuidado, intentando no despertar a su marido. Kieran siempre dormía profundamente, pero Freya seguía intentando no hacer ruido. Las horas de la mañana eran su única escapatoria en esta casa. La mujer se arrastró sin hacer ruido junto a las tablas del suelo que crujían y que Kieran había prometido arreglar hacía tiempo, y salió al pasillo. Se quedó inmóvil, escuchando los sonidos de la casa. Silencio. Miriam seguía durmiendo. Al llegar a la cocina, Freya exhaló aliviada. Una mañana sin su suegra era una victoria pequeña pero muy importante. Encendió la cafetera y se acercó a la ventana. En los 3 meses que llevaba viviendo en casa de Miriam Tanner, este ritual matutino se había convertido en una especie de meditación para Freya. La única media hora de paz antes de empezar un día lleno de comentarios mordaces y pasivo-agresivos. Freya nunca había planeado vivir con su suegra. Ella y Kieran eran felices en su pequeña casa de las afueras de Connersville, pero la rotura de una tubería de agua en pleno invierno dejó su casa inhabitable. Las reparaciones requerían una importante inversión, de la que la joven familia no disponía, así que Miriam se ofreció a quedarse con ella, temporalmente, por supuesto. Freya dudaba, pero Kieran estaba tan entusiasmado con la idea que aceptó. Después de todo, era una decisión sensata desde el punto de vista práctico. 3 meses después, Freya se arrepentía cada día de haber aceptado. Miriam, viuda desde hacía 30 años, había convertido su casa en una pequeña fortaleza donde solo se aplicaban sus reglas. Ordenaba, criticaba y controlaba cada movimiento de su nuera, recordándole implacablemente que Freya solo era una invitada. «Buenos días, querida». La voz de Miriam hizo que Freya se estremeciera. No había oído a su suegra entrar en la cocina. «Buenos días, Miriam», respondió Freya, intentando que su voz sonara amistosa. Miriam era una mujer bajita pero sorprendentemente recta para sus 65 años. Su pelo, antes oscuro como el de Kieran, era ahora completamente gris, pero siempre perfectamente peinado. Se acercó a la cafetera y la examinó con ojo crítico. «Veo que has vuelto a preparar ese café tan fuerte que tienes», comentó, frunciendo los labios. «No es bueno para mi hijo. Tiene el estómago sensible como su padre». Freya puso los ojos en blanco mientras Miriam se daba la vuelta. 7 años de matrimonio, y su suegra seguía convencida de que sabía más de Kieran que su propia esposa. Kieran pidió una infusión más fuerte. «Ayer llegó tarde del trabajo», respondió Freya con calma. «Ah, ese trabajo suyo». Miriam sacudió la cabeza. «Si me hubiera hecho caso y hubiera ido a la escuela de contabilidad como le aconsejé, ahora no tendría que entregar las cartas de otras personas con cualquier tiempo. Los curtidores siempre trabajaban bajo techo, no corriendo bajo la lluvia y la nieve». Este era otro de los temas favoritos de Miriam. Para ella, ser cartero no era lo bastante prestigioso para su único hijo. Aunque a Kieran le encantaba su trabajo y estaba orgulloso de él, su madre no perdía ocasión de recordarle que podía haber conseguido más. Freya permaneció en silencio. Era inútil discutir con Miriam. Nunca cambiaba de opinión y siempre encontraba la manera de retorcer la situación para darle la razón. «Prepararé el desayuno», dijo Freya, sacando huevos y bacon de la nevera. «Eso sí, no te pases con el bacon como la última vez. Y huevos duros para Kieran.
Siempre le han gustado así. Miriam se sentó a la mesa, observando cada movimiento de su cuñada. Freya sabía que su marido prefería los huevos duros, pero decidió no discutir. Se limitaría a preparar 2 raciones, como le gustaban a Kieran y como insistía su madre, que eligiera él. Cuando Kieran por fin bajó a la cocina, fue recibido por las 2 mujeres con sonrisas igualmente tensas. «Buenos días, hijo». Miriam floreció al ver a su hijo. «Hola, cariño». Freya se acercó a su marido y le dio un ligero beso en la mejilla. Kieran Tanner era un hombre alto, de sonrisa amable y ojos siempre ligeramente cansados. A sus casi 40 años, empezaba a tener canas en las sienes, lo que, en opinión de Freya, le hacía aún más atractivo. Se habían conocido hacía 8 años, cuando él le había entregado un paquete de su tía en Oregón. Freya acababa de mudarse a Connersville y aún no conocía a nadie en la ciudad. Kieran era la primera persona que le había sonreído de verdad. 3 meses después empezaron a salir y 1 año más tarde se casaron. «Mamá, Freya». Kieran saludó con la cabeza a ambas mujeres mientras se sentaba a la mesa. «¿Qué hay para desayunar?» «Te he hecho huevos pasados por agua, como a ti te gustan», dijo Miriam, poniendo un plato delante de su hijo. «Y duros, por si acaso», añadió Freya, guiñándole un ojo a su marido. Kieran sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Estaba agotado por este constante tira y afloja entre las 2 mujeres más importantes de su vida. «Gracias». Cogió un huevo duro, ganándose una mirada contrariada de su madre. El desayuno transcurrió en un tenso silencio, solo roto por el tintineo de los tenedores contra los platos y los ocasionales comentarios de Miriam sobre el tiempo y los vecinos. Cuando Kieran terminó su café y estaba a punto de irse a trabajar, Miriam se animó de repente. «Hijo, quería hablar contigo de tu cumpleaños», dijo, secándose los labios con una servilleta. Kieran se quedó paralizado en la puerta de la cocina. «Mamá, aún faltan 2 semanas». «Exacto. Tenemos que planearlo con tiempo. He reservado mesa en ese nuevo restaurante, el Northern Lights. Dicen que la comida allí es excelente». Freya casi se atragantó con su café. «¿Luces del norte? Eso no es...» «Suena bien», respondió Kieran, mirando a su mujer con cierta preocupación. «Pero no podríamos celebrarlo en casa. Solo una cena familiar». «Es tu 40 cumpleaños, Kieran», se exasperó Miriam. «Es una fecha importante. Ya he invitado a tus primos Robert y Geoffrey y a sus esposas, y a algunos amigos más del colegio. Será modesta pero digna». Kieran suspiró. Discutir con su madre era inútil. Cuando ella se decidía por algo, era imposible hacerla cambiar de opinión. «De acuerdo, mamá. Gracias por preocuparte», le besó la mejilla. Luego se acercó a Freya y la besó. «Te veré esta noche, cariño». Cuando Kieran se fue, Miriam se volvió hacia Freya con una sonrisa triunfal. «He reservado una mesa para 7», dijo. Freya frunció el ceño. «¿7? Pero seremos 8. Tú, Kieran, yo, Robert y su mujer, Geoffrey y su mujer, y...» «No os he contado», la interrumpió Miriam. «Creo que sería mejor que no vinieras». Freya se quedó helada, sintiendo que el color se le subía a la cara. «Lo siento. ¿Qué?» «Escucha, Freya». Miriam se inclinó sobre la mesa, bajando la voz como si temiera que su hijo aún pudiera oírla. «Ambos sabemos que no encajas en nuestra familia. Siempre eres como una monstruosidad en las reuniones familiares. Nadie entiende tus chistes, tus historias no interesan a nadie. Kieran estará mucho más relajado sin ti». Freya sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 7 años. 7 años en los que había soportado mezquinas pullas e insultos velados, pero Miriam nunca había sido tan brusca. «Soy la mujer de Kieran. Por supuesto que voy a ir a su fiesta de cumpleaños», dijo con firmeza. Miriam se enderezó y entrecerró los ojos. «Si te presentas en el restaurante,
te echaré a patadas, y no solo de allí, también de esta casa. Te dejo vivir aquí por piedad, pero se me está acabando la paciencia. No puedes prohibirme ir a la fiesta de cumpleaños de mi marido. Freya se resintió. Puedo y lo prohíbo, replicó Miriam. Y Kieran está de acuerdo conmigo. Es demasiado amable para decírtelo él mismo, pero yo por mi parte conozco a mi hijo. Con esas palabras, se levantó de la mesa y salió de la cocina, dejando a Freya hirviendo de ira y resentimiento. En todo el día Freya no pudo pensar en otra cosa. ¿De verdad Kieran no la quería en su fiesta de cumpleaños? Nunca habían celebrado las fiestas separados. Incluso cuando Freya enfermó de gripe en su tercer aniversario de boda, Kieran canceló todos los planes y se quedó en casa para cuidarla. Cuando Kieran volvió a casa del trabajo aquella tarde, Freya ya había imaginado docenas de escenarios para su próxima conversación. «Hola». Kieran parecía aún más cansado que por la mañana. ¿Un día duro? Freya asintió, sin saber por dónde empezar la conversación. Tu madre me dijo que no me habían invitado a tu fiesta de cumpleaños. Kieran suspiró y se hundió en el sofá junto a ella. Ya lo sé. A mí también me lo dijo. ¿Y estás de acuerdo con ella? Freya intentó mantener la calma en su voz, pero todo en su interior temblaba. Kieran se frotó la cara con las manos. Freya, ya sabes cómo es cuando tú y mamá estáis en la misma habitación. Siempre es tan tenso que podrías cortarlo con un cuchillo. Tal vez esta vez realmente sería mejor si... ¿Sí qué? Freya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Si me quedo sola en casa mientras toda tu familia celebra vuestro aniversario? Kieran, ¿hablas en serio? No es un aniversario, solo un cumpleaños, objetó débilmente. 40 años es una fecha importante, replicó Freya. Y yo soy tu esposa, Kieran. Debería estar a tu lado en un día como este. Kieran parecía triste. Lo sé, cariño, pero mamá ha trabajado mucho organizando todo esto. Quiere que todo salga perfecto. Y dijo que si venías... ¿Qué? ¿Qué dijo? Que nos echaría de casa, respondió Kieran en voz baja. Y no tenemos a dónde ir, Freya. Las reformas de nuestra casa aún no están terminadas, y todo el dinero se está yendo en ellas. Ahora no podemos permitirnos alquilar un piso. Freya se levantó del sofá de un salto. ¿Así que estás dispuesto a renunciar a mí por un techo sobre tu cabeza? No voy a renunciar a ti. Kieran también se levantó. Solo te pido que cedas una vez, por el bien de los dos. Es solo una noche, Freya. Una noche esta noche, otra mañana, dijo Freya con amargura. Tu madre siempre encontrará una excusa para apartarme de la familia, y tú la dejas hacerlo. Siempre, Kieran. Le tendió las manos, pero Freya dio un paso atrás. Por favor, cariño, no vengas a mi fiesta de cumpleaños. Mi madre está en contra. Esas palabras golpearon a Freya como una bofetada. Se dio la vuelta y salió de la habitación para que su marido no viera sus lágrimas. Miriam había ganado otro asalto de su interminable pelea, pero esta vez Freya no iba a rendirse tan fácilmente. Después de todo, Miriam no sabía un detalle importante. El restaurante Northern Lights le pertenecía a ella, Freya Huxtable, y eso le daba una ventaja que estaba segura de explotar. Freya se despertó una hora antes del amanecer, se deslizó silenciosamente fuera de la cama y se vistió en la penumbra del dormitorio. Kieran ni siquiera se movió. Apenas habían hablado desde la tensa conversación de la noche anterior, y él había regresado tarde por la noche y se había ido directamente a dormir. Caminó de puntillas por el pasillo, pasó por delante de la habitación de Miriam y se escabulló por la puerta trasera. El aire de la mañana era fresco y fresco. Freya inhaló profundamente, sintiendo que la tensión de sus hombros se aliviaba con cada paso que daba lejos de la casa de su suegra. Arrancó el viejo Ford azul que había heredado de su abuelo y salió a la calle desierta. Connersville parecía diferente tan temprano,
una ciudad tranquila, casi abandonada, donde el tiempo se había detenido. A Freya le encantaban esos momentos de soledad en los que sentía que toda la ciudad le pertenecía solo a ella. 20 minutos más tarde, aparcó en un pequeño aparcamiento detrás de un edificio de ladrillo oscuro de 2 plantas. Sobre la entrada colgaba un modesto cartel con una imagen de la aurora boreal y el nombre del restaurante en letras elegantes: Northern Lights. Freya sacó un manojo de llaves y abrió la puerta de servicio. Dentro, el olor a madera pulida y pan fresco. Georgina, la panadera, siempre era la más madrugadora. Freya atravesó la cocina, saludando con la cabeza a la mujer rubicunda que trabajaba en la masa, y subió las escaleras hasta el primer piso, donde se encontraba su despacho. La pequeña habitación estaba amueblada con sencillez pero con buen gusto: un escritorio de roble macizo, un cómodo sillón, estanterías y una caja fuerte en un rincón. En la pared colgaba una vieja fotografía de un hombre canoso de ojos amables y sonrisa socarrona. El abuelo de Freya, Oscar Huxtable. A él le debía este restaurante y su doble vida secreta. Oscar se había trasladado a Connersville en los años 80 y había comprado el edificio cuando aún era un viejo almacén. Lo convirtió en un acogedor restaurante que rápidamente se hizo popular entre los lugareños. Freya pasó mucho tiempo aquí de niña, ayudando a su abuelo en la cocina y observando cómo dirigía el negocio con destreza. Cuando Oscar murió hace 4 años, dejando el restaurante y una buena cantidad de dinero a su única nieta, fue una sorpresa para todos en el pueblo. Freya ya estaba casada con Kieran. Al principio había querido vender el restaurante, ya que trabajaba en una tienda de comestibles y no se veía capaz de llevar todo un establecimiento. Pero algo la detuvo. Demasiados recuerdos, demasiado amor había invertido en aquellas paredes, y entonces se le ocurrió una idea insólita. ¿Y si se quedaba con el restaurante, pero lo hacía en secreto? Miriam la había tratado con desprecio desde el principio, considerándola una simple dependienta, indigna de su hijo. ¿Y si un día descubriera que su nuera era una empresaria de éxito, dueña de uno de los mejores restaurantes de la ciudad? Ese pensamiento animó a Freya en los días más difíciles. Y así nació su plan. Contrató a Elliot Farrow, un experimentado restaurador de una ciudad vecina, que aceptó ser la baddie del local. Para todo el mundo en Connersville, él era el propietario del Northern Lights, mientras que Freya permanecía en la sombra, tomando todas las decisiones clave y supervisando el negocio. Habían renovado el interior, rediseñado el menú, dándole un acento escandinavo en honor a las raíces suecas de Oscar, y poco a poco convirtieron el restaurante en un destino no solo para los lugareños, sino también para los visitantes de las ciudades vecinas. Kieran no conocía esta faceta de la vida de su mujer. Freya no iba a guardar el secreto para siempre. Pensaba contárselo a su marido cuando por fin se recuperaran y resolvieran todos los problemas económicos. Pero con el paso del tiempo, el momento adecuado nunca llegó, y entonces hubo un accidente de fontanería en su casa y se mudaron con Miriam. Después de aquello, revelar el secreto estaba fuera de lugar. Su suegra seguramente utilizaría la información en su contra. Freya encendió el ordenador y consultó los informes financieros de la semana anterior. Las cosas iban bien, incluso mejor de lo que esperaba. Ella y Elliot habían hablado de la posibilidad de abrir un segundo establecimiento en una ciudad vecina, pero por ahora era solo un sueño. Llamaron a la puerta y Elliot apareció en el umbral, un hombre alto, de barba bien recortada y atentos ojos castaños. «Buenos días, jefe», sonrió al entrar en el despacho. «Hoy llega un poco temprano». «No podía dormir», admitió Freya. «Demasiados pensamientos en mi cabeza». Elliot se sentó en la silla frente a ella. En los 3 años que llevaban trabajando juntos, se habían convertido no solo en colegas, sino en amigos. Elliot era una de las pocas personas que conocía toda la verdad sobre la situación de Freya.
¿Problemas con tu suegra?, preguntó astutamente. Freya sonrió descontenta. ¿Cuándo no los ha habido? Pero ahora las cosas son aún más complicadas. Miriam me ha prohibido venir a la fiesta de cumpleaños de mi propio marido, y Kieran acaba de darle la razón. Elliot silbó. Difícil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Freya dejó los informes a un lado. Pero no voy a quedarme sentada en casa y fingir que me parece bien. Estoy cansada de ser el chivo expiatorio de esta familia. Tal vez es hora de decirle a Kieran la verdad, sobre el restaurante, sobre cómo no solo trabajas en la tienda de comestibles, sino que eres dueña de un negocio exitoso. Freya negó con la cabeza. Ahora no. Ya conoces a Kieran, no puede tener secretos con su madre. Ella le sacará toda la información y luego la utilizará contra mí. Dirá que soy una mentirosa, que he estado ocultando cosas tan importantes todo este tiempo. No, tenemos que elegir el momento adecuado. Elliot quiso contestar algo, pero le interrumpió un golpe en la puerta. Wendy Crampton, la subdirectora, una mujer joven y enérgica con un corte de pelo corto y una expresión perpetuamente comercial, se asomó al despacho. Siento interrumpir, pero tenemos una nueva reserva para el próximo viernes, una celebración familiar, una fiesta de cumpleaños para 8 personas. Hemos reservado la mejor mesa junto a la ventana. Freya asintió. Vale, gracias, Wendy. ¿Has pedido algo especial? Solo la mesa por ahora. Dijeron que vendrían a discutir el menú en persona. Una tal señora Tanner hizo la reserva. Freya se quedó helada. ¿Tanner? ¿Estás segura? Absolutamente. Wendy comprobó su portapapeles. Miriam Tanner. Fue bastante persistente por teléfono. Dijo que era el cumpleaños de su hijo. Elliot cambió su mirada de Wendy a Freya. Sus cejas se arrastraron hacia arriba. Un momento. ¿Es la misma Miriam? ¿Tu suegra? Freya asintió lentamente, sintiendo una extraña sensación crecer en su interior. Una mezcla de asombro, ironía y expectación. Sí, es ella. Y es el cumpleaños de Kieran, el mismo al que no se me permite asistir. Dios mío, Wendy se tapó la boca con la mano. Quiero decir, es una coincidencia increíble. Freya terminó por ella y de repente se echó a reír. De todos los restaurantes de Connersville y alrededores, eligió el mío. Mi restaurante para la fiesta de cumpleaños de su hijo, a la que no estoy invitada. Elliot sacudió la cabeza. A veces el destino nos depara sorpresas increíbles. ¿Qué vas a hacer? Freya pensó un momento. Un plan comenzó a formarse en su cabeza, vago al principio, pero cada vez más claro con cada segundo que pasaba. No lo sé, todavía, dijo lentamente. Pero de lo que estoy segura es de que es una oportunidad que no puedo dejar pasar. ¿Debo cancelar la reserva?, preguntó Wendy. ¿Debo decir que ya estamos reservados esa noche? No, respondió Freya con firmeza. Al contrario, aceptaremos la reserva y haremos todo lo posible para que la velada sea perfecta, tan perfecta que la recordarán el resto de sus vidas. Wendy asintió y salió del despacho, dejando solos a Freya y Elliot. Tienes una expresión en la cara como solo te he visto una vez. Cuando decidiste cambiar por completo el concepto del menú de verano una semana antes del lanzamiento, comentó Elliot con una leve sonrisa. ¿Estás tramando algo? Tal vez, respondió Freya con evasivas. Pero aún no estoy segura de qué es exactamente. Necesito pensarlo. Freya pasó el resto de la mañana haciendo las tareas habituales, revisando facturas, discutiendo cambios en el menú con el chef, tratando con los proveedores, pero en el fondo de su mente no podía dejar de pensar en el increíble giro del destino que había unido a su suegra y a su restaurante. A las 11:30, Freya bajó al salón para comprobar los preparativos de la cena. El restaurante abría a mediodía, y el personal estaba ocupado con los últimos preparativos. Los camareros disponían los cubiertos, el camarero limpiaba los vasos,
Alguien cambiaba las flores de los jarrones. A Freya le encantaban esos momentos, el movimiento tranquilo y bien coordinado del mecanismo que había creado y del que se sentía orgullosa. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por una llamada telefónica. Era Wendy. Freya, la SRA. Tanner ha vuelto a llamar. Quiere venir esta tarde para discutir los detalles de la próxima cena. He concertado una cita para las 3. ¿Estarás aquí? Freya sintió que su corazón latía con más frecuencia. Sí, vendré. Solo... Wendy, no le digas que estoy aquí. Dile que Elliot dirigirá la reunión. De acuerdo. Wendy podía oír la curiosidad en su voz, pero no hizo ninguna pregunta. También preguntó si podía encargar una tarta especial. Su hijo es alérgico a las fresas y quiere asegurarse de que no habrá ninguna en el pastel. Freya sonrió. Kieran no era alérgico a las fresas, al contrario, eran sus frutas favoritas. Otra de las pequeñas mentiras de Miriam, diseñada para controlar la vida de su hijo incluso en asuntos tan triviales. Dile que podemos hacer la tarta sin fresas, pero ofrécele melocotones. Estamos en temporada y nuestro pastelero hace una tarta de melocotón estupenda. Después de hablar con Wendy, Freya subió a su despacho y cerró la puerta. Necesitaba tiempo para pensar y decidir cómo proceder. Los acontecimientos se estaban desarrollando rápidamente y ella sentía que el destino le estaba dando la oportunidad de cambiar la situación. Freya se acercó a la ventana que daba a la tranquila calle de Connersville. El día era claro, soleado, como si la propia naturaleza le levantara el ánimo. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió resentimiento y decepción, sino algo más, una extraña y excitante expectación. Los pensamientos de Freya fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Elliot. He oído que nuestra querida señora Tanner nos honrará hoy con su presencia, dijo al entrar en el estudio. Wendy acaba de informarme. Sí, asintió Freya. A las 3 en punto, y quiero que asistas a esa reunión. Elliot enarcó las cejas, sorprendido. ¿Y ya? ¿No quieres? ¿No quieres ver por ti mismo la expresión de su cara cuando se entere de que eres el dueño del restaurante? Todavía no, Freya negó con la cabeza. No quiero revelar mis cartas tan pronto. Tengo una idea mejor. Le contó su plan a Elliot. Mientras ella hablaba, sus ojos se abrieron de sorpresa y luego se rió entre dientes. Eres un genio, Freya. Esto es perfecto. Si todo sale como planeas, tu suegra nunca olvidará esta lección. Eso espero, sonrió Freya, pero su sonrisa era un poco triste. No quiero herirla ni provocar un escándalo. Solo quiero que por fin se dé cuenta de que no soy una vendedora de poca monta a la que hay que mimar. Merezco respeto, si no como persona, al menos como empresaria de éxito. Y como esposa de su hijo, añadió Elliot. No lo olvide. Usted es ante todo la esposa de Kieran, que merece estar a su lado el día de su cumpleaños. Freya asintió. Sí, eso también. Estoy cansada de que Miriam me ponga constantemente en la posición de una extraña en la familia. Quizá este cumpleaños sea un punto de inflexión para todos. Todavía quedaba mucho tiempo antes de las 3, así que Freya decidió bajar al restaurante a comer y ver trabajar a su cerebrito. Le gustaba sentarse en una mesa esquinera desde donde podía ver toda la sala y observar a los clientes. Cómo reaccionaban al interior, a la comida, al servicio. Esto le ayudaba a mejorar constantemente el restaurante. Hoy, la aurora boreal estaba medio llena, un típico día entre semana. En una mesa se sentaba una pareja de ancianos que Freya reconoció. Venían todos los miércoles, siempre pedían lo mismo y dejaban una generosa propina. En otra había un grupo de hombres jóvenes, al parecer compañeros de trabajo que habían salido a almorzar. En el rincón más alejado había un hombre solo con un portátil, probablemente un trabajador que se desplazaba a diario para trabajar en algún proyecto. Freya pidió la sopa del día y una ensalada, disfrutando de un momento de paz antes de la tormenta que se avecinaba.
Sabía que la reunión con Miriam sería difícil, aunque su suegra no descubriera quién era el dueño del restaurante. Miriam era una clienta exigente a la que le gustaba demostrar su superioridad al personal. A las 3:20, Freya volvió a subir a su despacho. Desde la ventana podía ver el aparcamiento frente al restaurante y se percató de la llegada de Miriam. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Freya consultó su correo electrónico, respondió a algunos mensajes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Finalmente, exactamente a las 3 en punto, el Toyota Camry plateado de Miriam apareció en el aparcamiento. Freya vio a su suegra salir del coche, arreglarse el pelo y dirigirse hacia la entrada del restaurante. Incluso desde la distancia, se podía ver lo erguida que estaba, con la cabeza bien alta. Miriam siempre entraba en todas las habitaciones como si fuera la dueña del mundo. Freya respiró hondo y se alejó de la ventana. El juego, cuyas reglas acababa de inventar, estaba empezando, y estaba decidida a ganar. Freya caminó rápidamente por un estrecho pasillo hasta una pequeña sala de seguridad situada en el extremo opuesto del restaurante. Allí estaban los monitores del sistema de videovigilancia, instalado el año pasado tras una serie de pequeños robos en establecimientos vecinos. Freya había insistido en un sistema moderno con alta resolución y buen sonido, una decisión que ahora le estaba resultando muy útil. El guardia de seguridad, Tim, un hombre escueto de porte militar, enarcó las cejas sorprendido cuando ella entró. «Necesito utilizar el sistema», dijo Freya. «Un asunto personal. ¿Puede tomarse un descanso de media hora?» Tim asintió, sin hacer demasiadas preguntas. Era una de las cualidades por las que Freya le apreciaba. «Por supuesto, señorita Huxtable», se levantó de su asiento. «Llámeme si necesita ayuda». En cuanto la puerta se cerró tras él, Freya se sentó frente a los monitores y encontró el ángulo que quería, la cámara número 3 apuntando a la sala principal del restaurante. Wendy ya estaba saludando a Miriam en la entrada, con una sonrisa de bienvenida y tendiéndole la mano. Su suegra, vestida con un inmaculado traje azul marino, respondió al apretón de manos con esa especial condescendencia que Freya conocía tan bien, como si estuviera haciendo un favor al tocar la mano de otra persona. Freya se puso los auriculares y activó el sonido. Las voces se oían con claridad, otra ventaja del costoso sistema de vigilancia. «Señora Tanner, bienvenida a Northern Lights». La voz de Wendy sonaba profesional y cálida. «Me llamo Wendy Crampton, soy la subdirectora. Por desgracia, el señor Farrow se ha retrasado en la reunión con los vendedores, pero se reunirá con nosotros un poco más tarde. Le mostraré el restaurante y le ayudaré a planificar el evento». Miriam lanzó a la chica una mirada evaluadora, y Freya habría jurado que podía ver el cálculo habitual en la mente de su suegra: la edad, el coste de la ropa, el acento, los modales, todas las cosas que solía utilizar para juzgar rápidamente a las personas. «Muy bien», dijo finalmente Miriam. «Espero que sea lo bastante competente. Es un acontecimiento importante para mi familia». Wendy no se inmutó. «Le aseguro, señora Tanner, que tengo mucha experiencia en la organización de celebraciones. Haremos todo lo posible para que el cumpleaños de su hijo sea inolvidable». Miriam asintió levemente, claramente poco impresionada, pero satisfecha por el momento. Wendy le indicó que echara un vistazo a la sala y se movieron lentamente entre las mesas. Freya cambió la cámara para ver mejor sus movimientos. «Como dije por teléfono, necesitamos una mesa para 7», dijo Miriam mientras miraba la sala. «Pero no cualquier mesa. Tiene que ser el mejor asiento del restaurante. Mi hijo solo se merece lo mejor». «Por supuesto». Wendy señaló una mesa redonda junto a un gran ventanal que daba a un pequeño y cuidado jardín. «Esta es nuestra mejor mesa. Tenemos una gran vista de la puesta de sol desde aquí y las luces del jardín se encienden por la noche». No está mal». Miriam se acercó a la ventana. «¿Pero no habrá demasiado ruido aquí?»
No quiero que nuestra conversación se vea interrumpida por el parloteo de las mesas vecinas. La noche del evento, podemos organizar el espacio de modo que las mesas vecinas estén a una distancia cómoda, respondió Wendy. O, si lo prefieren, podemos ofrecerles una sala de banquetes privada en el piso de arriba. Está pensada para grupos de hasta 20 personas, pero sería igual de acogedora para 7. Miriam se lo pensó un momento. No, creo que esta mesa bastará. Quiero que nos vean otros visitantes. Después de todo, no todos los días un hombre celebra su 40 cumpleaños. Freya sonrió. Típico de Miriam, siempre necesitando ser el centro de atención, siempre necesitando que los que la rodeaban apreciaran lo maravillosa madre que era y la maravillosa familia que tenía. Excelente elección, asintió Wendy. Ahora, ¿discutimos el menú? Tenemos varias opciones de menú fijo para las celebraciones, o podemos confeccionar uno personalizado. Se sentaron en la misma mesa junto a la ventana y Wendy sacó una carpeta con sugerencias de menú. Miriam escudriñó cada página, arrugando de vez en cuando la nariz o asintiendo con la cabeza. «Esto es demasiado exótico», dijo señalando uno de los platos. «Mi hijo prefiere la cocina tradicional, sin florituras». Freya volvió a sonreír. En realidad, a Kieran le encantaba probar platos nuevos y a menudo se quejaba de que su madre llevaba años cocinando lo mismo, negándose a experimentar. «Por supuesto», respondió Wendy pacientemente. «Podemos ofrecer opciones más clásicas, quizá filete a la plancha o pollo al horno con hierbas». «Filete suena bien», admitió Miriam, «pero pollo definitivamente no. Es demasiado informal para un evento como este. ¿Qué más tienes?». Durante los siguientes 20 minutos, Freya observó a Wendy discutir cada plato, cada guarnición, cada detalle de servir con Miriam con paciencia angelical. Su suegra no dejaba de insistir en la importancia de la ocasión y en el elevado estatus de la familia, aunque Freya sabía que la situación económica de Miriam distaba mucho de ser brillante. Vivía de una modesta pensión y de lo que quedaba de la póliza de seguros tras la muerte de su marido, pero siempre se esforzaba por dar la impresión de prosperidad e incluso de riqueza. «¿Y el vino?», preguntó Miriam, habiendo terminado con el menú principal. «Quiero algo especial, pero no demasiado caro. Después de todo, no somos millonarios». «Tenemos una excelente selección de vinos de precio medio». Wendy abrió la carta de vinos. «Puedo recomendar este Cabernet californiano. Combinará perfectamente con el filete y tiene una excelente relación calidad-precio». Miriam se quedó pensativa mirando el precio y arrugó ligeramente la nariz. «¿Hay algo más barato? No es que esté ahorrando dinero, es que no le veo sentido a pagar de más». «Claro», Wendy señaló otro plato de la carta. «Este Malbec argentino también es estupendo con carne roja y es más barato». «Vale, tomemos el Malbec», asintió Miriam. Freya negó con la cabeza. Por lo general, Kieran prefería la cerveza al vino, especialmente la cerveza artesanal local, pero Miriam pensaba que era demasiado simplón para un hombre de su círculo. En ese momento Elliot se acercó a la mesa, elegante con su traje oscuro y una sonrisa profesional en el rostro. «Señora Tanner, le pido disculpas por llegar tarde. Elliot Farrow, propietario de Northern Lights», le tendió la mano. Miriam se transformó al instante. Su postura se enderezó aún más, y en su rostro se dibujó una de esas sonrisas que reservaba para las personas importantes. «Un placer, señor Farrow», dijo estrechándole la mano. «Su ayudante ha sido muy útil, pero me alegro de poder discutir los detalles directamente con el propietario». Elliot se sentó a la mesa y Wendy le puso brevemente al corriente. «La señora Tanner ha elegido una mesa junto a la ventana y se ha decantado por el siguiente menú». Mientras hablaban, Freya no pudo evitar admirar las dotes interpretativas de Elliot. Interpretaba el papel del dueño a la perfección,
con esa mezcla especial de orgullo y modestia que tanto le hacía ganarse el cariño de los clientes. Nadie habría sospechado que en realidad solo era un gerente contratado, ya que el verdadero propietario lo vigilaba todo a través de las cámaras de seguridad. «Señora Tanner», dijo Elliot cuando Wendy hubo terminado, «entiendo que es un día especial para su hijo. Su 40 cumpleaños es una fecha importante. Háblenos un poco de él y de sus invitados para que podamos prepararnos mejor». Miriam se animó. Siempre disfrutaba hablando de Kieran, sobre todo presentándolo de la forma más favorable. «Mi hijo es un hombre maravilloso», comenzó orgullosa. «Es cartero, pero no se limita a entregar cartas, sino que crea vínculos entre las personas. Todo el mundo en Connersville le conoce y le respeta». Elliot asintió con verdadero interés. «Es un trabajo muy importante, requiere cualidades humanas especiales». «Exacto». Miriam se animó aún más. «Kieran ha heredado los mejores rasgos de nuestra familia. Los Tanner siempre han sido conocidos por su honradez y su trabajo duro. Su padre, mi difunto marido, era un hombre respetado en la ciudad». «¿Y quién más estará en la fiesta además de usted y su hijo?», preguntó Elliot. «Oh, solo los más cercanos a mí». Miriam hizo un gesto con la mano. «Mis sobrinos y sus esposas, Robert y Jeffrey, ambos jóvenes de mucho éxito. Robert trabaja en un banco y Jeffrey es ingeniero, y algunos amigos más de Kieran del colegio, todos gente muy decente». «Excelente», asintió Elliot. «¿Y la esposa de su hijo? ¿Asistirá también?». Freya se tensó, mirando fijamente a la pantalla. Era el momento de la verdad. La cara de Miriam cambió al instante. La sonrisa desapareció, las comisuras de sus labios se inclinaron y sus ojos se volvieron fríos. «No», replicó, «mi cuñada no va a venir». Elliot fingió una leve sorpresa. «Oh, perdone la indelicadeza. No sabía que su hijo...». «No, está casado», se apresuró a interrumpirle Miriam. «Es solo que su esposa no podrá asistir». «Ya veo», asintió Elliot con delicadeza. «Compromisos laborales». Miriam apretó ligeramente los labios. «Se podría decir así. Verá, señor Farrow, no todos los matrimonios tienen el mismo éxito. Mi cuñada es, ¿cómo decirlo?, no es del todo adecuada para nuestra familia». Freya sintió la sangre subir a sus mejillas. Sabía que Miriam le caía mal, pero oír a su suegra decírselo descaradamente a un extraño era doloroso. «¿En serio?». Elliot parecía interesado, pero no entrometido. «Esto debe de ser difícil para la familia. No tienes ni idea». Miriam bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Ella es de un entorno completamente diferente. Trabaja en una tienda de comestibles, ¿te imaginas? Y no tiene ninguna ambición. Y mi Kieran podría haberse casado con alguien más adecuada». «Pero tal vez se aman», sugirió Elliot con cautela. Miriam lo rechazó. «El amor está bien, pero no es suficiente para un matrimonio sólido. Se necesitan intereses comunes, un nivel educativo similar, el mismo círculo social. No tienen nada de eso. Ella constantemente avergüenza a Kieran con sus modales campestres». Freya apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Modales rurales. Había crecido en los suburbios de Indianápolis, se había graduado en la universidad y hablaba 3 idiomas gracias a un abuelo sueco que insistía en que estaba bien educada. «Eso suena un poco complicado», comentó Elliot con diplomacia. «Pero quizá otras cualidades de su cónyuge sean importantes para su hijo». «Kieran es demasiado amable y confiado», Miriam negó con la cabeza. «Siempre ha sido así. Solo ve lo bueno en las personas. Es un buen rasgo, pero a veces se aprovechan de él. Estoy segura de que solo se casó con él porque era el hombre más prometedor al que podía llegar». Freya se contuvo a duras penas de saltar y salir corriendo al salón para contarle a su suegra todo lo que pensaba, pero se obligó a quedarse quieta y seguir escuchando. «¿Sabe tu hijo cómo te sientes?».
preguntó Elliot. Por supuesto, asintió Miriam. Siempre he sido sincera con él, y creo que en el fondo está de acuerdo conmigo. Por eso no insistió en su presencia en la fiesta de cumpleaños. Se da cuenta de que estaría mejor sin ella. Elliot ocultó magistralmente su sorpresa. ¿Así que fue decisión suya no invitar a su mujer? Miriam vaciló un poco. Bueno, lo hablamos juntos. Le expliqué que lo mejor para todos sería que esta velada siguiera siendo un asunto familiar en sentido estricto, sin gente extra. Ya veo, asintió Elliot. Entonces es aún más importante que todo salga a la perfección. Nos aseguraremos de ello. La conversación giró en torno a otros detalles: la decoración, la música, la tarta. Miriam insistió especialmente en una decoración sofisticada pero no pretenciosa y música clásica de fondo. Y por favor, nada de fresas en los postres, repitió por tercera vez. Kieran es alérgico. Por supuesto que lo tendremos en cuenta, le aseguró Elliot. Y la tarta de melocotón. Nuestro pastelero hace uno delicioso. Suena bien, estuvo de acuerdo Miriam. ¿Pero no es un poco sencillo para una ocasión así? Te aseguro que nuestra tarta de melocotón no es nada sencilla, sonrió Elliot. Es una receta de autor que utiliza mazapán, melocotones caramelizados y una crema ligera con un toque de licor. Es muy elegante e inusual. Bien, Miriam estaba claramente impresionada. Entonces que sea una tarta de melocotón. Una vez acordados todos los detalles, Elliot acompañó a Miriam hasta la salida. En la puerta se detuvo y se dio la vuelta. «Sabe, señor Farrow, me alegro de haber elegido su restaurante. Aquí se respira clase, no como en algunos lugares de Connersville donde sirven la comida en platos de plástico y creen que es de buen gusto». «Gracias, señora Tanner». Elliot hizo una leve reverencia. «Nos esforzamos por mantener un cierto nivel. Estoy seguro de que usted y sus invitados estarán satisfechos». «Yo también lo espero», asintió Miriam y salió del restaurante. Freya se reclinó en su silla, sintiendo una mezcla de rabia, resentimiento y una extraña y amarga satisfacción. Ahora sabía exactamente lo que Miriam pensaba de ella, sin ningún filtro ni fingimiento. Le dolía, pero al mismo tiempo le daba claridad, y esa claridad la ayudaba a tomar una decisión. Salió de la sala de seguridad y subió a su despacho. Unos minutos después, Elliot y Wendy entraron allí. «¿Lo has oído todo?», preguntó Elliot, aunque la respuesta era obvia. Freya asintió. Cada palabra. «Lo siento mucho». Wendy parecía realmente afligida. «Dijo cosas terribles y completamente injustas. La justicia no es la cualidad más fuerte de mi suegra», sonrió Freya con amargura. «Pero al menos ahora sé con certeza a qué me enfrento y sé qué hacer a continuación». Elliot la miró detenidamente. «¿Tienes un plan?». «Sí». Freya se levantó y se acercó a la ventana. «Y ahora conozco todos los detalles de la gala, lo que me viene muy bien. Necesitaré vuestra colaboración, la de las dos». «Tú y yo», dijo Wendy sin vacilar. «¿Qué pretendéis exactamente?». Freya se volvió hacia ellas con un brillo decidido en los ojos. «Voy a darle a Miriam una sorpresa que nunca olvidará, y para ello necesito que todo salga absolutamente perfecto en el cumpleaños de Kieran, según su propio guión, hasta cierto punto». Empezó a esbozar su plan y, a medida que hablaba, las caras de Elliot y Wendy se iluminaban de alegría y expectación. «Es genial», dijo Elliot cuando terminó. «Arriesgado, pero brillante». «Haremos todo lo posible por ayudar», le aseguró Wendy. «Nadie se merece que la traten así, sobre todo la familia de su marido». Freya sonrió agradecida a las dos. «Gracias, significa mucho para mí». Cuando se fueron, Freya se sentó a la mesa y empezó a escribir los detalles de su plan. Necesitaba pensarlo hasta el último detalle. Un error podría arruinar todo el efecto.
Pero si todo salía según lo planeado, Miriam Tanner vería por fin a su cuñada en su verdadera cara. Y tal vez Kieran también se daría cuenta de que había llegado el momento de dejar de oscilar entre madre y esposa, intentando complacer a ambas a expensas de su propia felicidad. El viernes llegó inesperadamente rápido. 2 días antes del cumpleaños de Kieran, Freya apenas había estado en casa, alegando turnos extra en la tienda de comestibles. Kieran no hizo demasiadas preguntas, aunque en su mirada se leía una mezcla de culpa y preocupación. Había intentado hablar de las próximas vacaciones varias veces, pero Freya había cambiado hábilmente de tema cada vez. Cuanto menos supiera él de sus planes, mejor. El día X, Freya se despertó al amanecer. Kieran seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Miró a su marido durante unos segundos, observando las nuevas arrugas alrededor de los ojos y las vetas grises en su cabello oscuro. 40 años. Había pasado la mitad de su vida bajo la atenta mirada de su madre, que determinaba todos sus movimientos. Quizás había llegado el momento de cambiar eso. «Feliz cumpleaños», susurró Freya, rozándole ligeramente la frente con los labios, y salió en silencio de la habitación. Miriam ya estaba en la cocina tarareando algo para sí misma. Cuando vio a Freya, inmediatamente se puso en modo de fría cortesía. «Buenos días», dijo la suegra. «Le estoy preparando a Kieran su desayuno favorito, tortitas con sirope de arce». «Su desayuno favorito son los huevos revueltos con bacon y aguacate», corrigió Freya suavemente. «Las tortitas son sus favoritas». Miriam se quedó paralizada un segundo y luego siguió removiendo la masa con redoblada energía. «¡Qué tontería! Conozco a mi hijo mejor que nadie». Freya no se molestó en discutir. Hoy no era el momento para disputas insignificantes, tenía planes más importantes. «Me voy a trabajar temprano», dijo, sirviéndose un café en una taza térmica. «Volveré tarde, así que no me esperéis levantados». Miriam ni siquiera intentó ocultar su satisfacción. «Por supuesto, cariño. El trabajo es lo primero. Kieran lo entenderá. Por cierto, le he dejado un regalo en la cómoda. Es pequeño, pero espero que le guste». «¡Qué bonito!». Miriam sonrió con la misma sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. «Me aseguraré de decírselo». Freya dudaba que su suegra realmente le hiciera llegar el regalo, pero no importaba. La verdadera sorpresa le esperaba a Kieran más adelante. Saliendo de la casa, Freya se dirigió directamente al restaurante. Eran solo las 6 de la mañana, pero había mucho que hacer hoy. La fiesta de cumpleaños de Kieran estaba fijada para las 7 de la tarde, lo que le daba 13 horas para prepararse. Elliot se reunió con ella en la entrada de servicio, enérgico y entusiasta. «Todo listo», informó mientras se dirigían al despacho de Freya. Wendy recibió las últimas instrucciones. El chef conoce el menú especial. El camarero ha preparado cócteles especiales. Incluso Tim es consciente de su papel. «Genial», asintió Freya. «¿Y la tarta?» «Justo la que pediste, con fresas», guiñó Elliot. «Y un trozo aparte para Kieran con doble ración». «Lo recuerdo», sonrió Freya, sintiendo un subidón de verdadera diversión por primera vez en días. «Gracias, Elliot. No podría haberlo hecho sin tu ayuda». «Para eso están los amigos», se encogió de hombros. Además, hacía tiempo que quería ver a la santurrona de la señora Tanner recibir su merecido. El día pasó volando en un torbellino de preparativos finales. Freya comprobó personalmente cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta la lista de reproducción de la música, desde las flores frescas hasta la iluminación especial. Prestó especial atención a la mesa situada junto a la ventana, donde iba a tener lugar la acción principal de la velada. A las 6 de la tarde, el restaurante estaba listo para recibir a los invitados. Freya reunió a todo el personal en la sala principal para una última sesión informativa. «Esta noche es una noche especial», comenzó, mirando alrededor de su equipo,
12 personas, incluyendo camareros, cocineros, camareros y personal de apoyo. Muchos de vosotros ya sabéis que esta noche tenemos invitados especiales, mi suegra y mi marido, que celebra su cumpleaños. Un murmullo recorrió la sala. No todo el mundo estaba al tanto de los detalles. Sí, es un poco inusual, continuó Freya con una ligera sonrisa. Mi suegra no sabe que tengo un restaurante. Es más, me prohibió venir a la fiesta. El murmullo era más fuerte ahora, la indignación audible en ella. Así que vamos a darle una sorpresa esta noche. Lo vigilaré todo desde mi despacho por circuito cerrado de televisión. Elliot, como siempre, hará de dueño. Su trabajo es proporcionar un servicio impecable. Deja que mi suegra piense que esta es la mejor noche de su vida hasta que... Freya hizo una pausa. Hasta que llegue el momento de la verdad. Wendy levantó la mano. ¿Y tu marido? ¿Él tampoco lo sabe? No, Freya negó con la cabeza. Para él también será una sorpresa. Espero que... una buena sorpresa. Había un destello de duda en su voz. Aunque estaba segura de su plan, una pequeña parte de su alma temía la reacción de Kieran. ¿Y si se ponía del lado de su madre? ¿Y si veía sus acciones como una mezquina venganza y no como un deseo de justicia? Todo irá bien, dijo Elliot como si le hubiera leído el pensamiento. Kieran te quiere, lo entenderá. Freya asintió agradecida y continuó con la sesión informativa, asignando funciones y responsabilidades. Cada miembro del personal sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. No se trataba de un simple turno de trabajo, era una operación real, planificada con precisión militar. A las 7:15, Wendy avisó por radio de que habían llegado los primeros invitados, los primos de Kieran y sus esposas. Freya se apresuró a ir a la sala de seguridad, desde donde podía observar lo que ocurría en el vestíbulo. Tim le dio asiento frente a los monitores y ella ajustó la imagen y el sonido. Elliot saludó a los invitados con una sonrisa profesional y los acompañó a la mesa reservada. Pronto llegaron también los amigos de Kieran, 3 hombres de más o menos su edad que Freya había visto antes en barbacoas familiares. Parecían un poco rígidos en aquel ambiente tan poco formal, pero Elliot se apresuró a hacerles sentir más cómodos ofreciéndoles aperitivos. A las 7:15 apareció Miriam, impecablemente vestida, con el pelo perfecto y la postura de una reina. Recorrió la habitación meticulosamente, comprobando que todo estaba como ella esperaba, y debió de quedar satisfecha, porque su rostro se relajó. «Señora Tanner, bienvenida», la saludó Elliot como un verdadero maitre. «Todo está listo como usted pidió. Los demás invitados ya han llegado». «Excelente», asintió Miriam majestuosamente. «Mi hijo llegará en cualquier momento. Le pedí que se quedara un poco más para que todos pudieran reunirse y conocerlo». Elliot la acompañó hasta la mesa donde los primos y amigos de Kieran se levantaron para saludarla. Miriam dio por sentado su homenaje como una reina en una recepción de súbditos. «Robert, Jeffrey, qué alegría veros», abrazó a sus sobrinos. «Y a vuestras encantadoras esposas, por supuesto». Para los amigos de Kieran, adoptó un tono más frío, simplemente asintiendo y sonriendo con recato. Freya sabía que Miriam nunca había aprobado la compañía de su hijo, pues consideraba que sus amigos del colegio no eran lo bastante bien bao. A las 8:05, Kieran entró en el restaurante. Parecía un poco avergonzado por la atención, pero feliz al mismo tiempo. Llevaba un traje azul marino nuevo, probablemente un regalo de su madre, y parecía más joven de sus 40 años mientras sonreía al aceptar las felicitaciones. El corazón de Freya se estrujó de ternura al ver a su marido. A pesar de sus problemas, le quería de verdad. Su amabilidad, su paciencia, su sincera convicción de que todo el mundo era bueno. Incluso su incapacidad para enfrentarse a su madre era en cierto modo una manifestación de esa bondad. Simplemente no quería hacer daño a nadie.
Miriam tomó inmediatamente la iniciativa, sentando a los invitados y dando instrucciones a los camareros. Wendy, que actuaba como jefe de camareros de la velada, escuchó pacientemente sus órdenes, aunque todo estaba ya perfectamente organizado según el plan de Freya. Y recuerda, nada de fresas en los postres, le recordó Miriam una vez más. Mi hijo es alérgico. Por supuesto, señora, asintió Wendy con profesionalidad. Hemos preparado una tarta especial de melocotón como usted pidió. Kieran, que estaba sentado junto a su madre, frunció ligeramente el ceño. Mamá, no soy alérgico a las fresas. Me encantan las fresas. No seas tonto, cariño. Miriam le dio unas palmaditas en el brazo. Tuviste un sarpullido después de la tarta de fresas de tu 10º cumpleaños. Es que no te acuerdas. No fui yo, fue Robert. Kieran señaló con la cabeza a su primo. Es alérgico a las fresas, ¿recuerdas? Robert, sentado enfrente, confirmó. Sí, tía Miriam, yo soy el alérgico. Kieran nunca la ha tenido. Miriam se quedó confundida por un momento, pero se recompuso rápidamente. Bueno, tanto mejor, pero la tarta de melocotón seguirá estando deliciosa, te lo aseguro. Este restaurante es sencillamente magnífico. He comprobado personalmente cada detalle. Freya sonrió mirando el monitor. La primera grieta en la fachada de Miriam. Pequeña, pero reveladora. La velada continuó. Los camareros sirvieron platos que Freya había seleccionado especialmente, pues conocía los gustos de su marido mejor que su madre. Kieran se comió con visible placer un filete poco hecho con puré de trufa, justo como a él le gustaba, aunque Miriam insistía en que su hijo prefería la carne bien hecha y las patatas al natural. «Esto es increíble», dijo Kieran volviéndose hacia Wendy. «Dale las gracias al chef de mi parte. Es como si me leyera la mente». «Me aseguraré de transmitírselo», sonrió Wendy. «Intentamos anticiparnos a los deseos de nuestros huéspedes». Miriam, al notar el deleite de su hijo, inmediatamente se atribuyó el mérito. «Te dije que este lugar era especial. Supe enseguida que te encantaría estar aquí». Kieran asintió, pero su atención ya se había centrado en la conversación con sus amigos. Estaban recordando sus días de colegio, riéndose de viejas historias, y Freya observó con placer cómo la tensión abandonaba lentamente su rostro. Rara vez estaba tan relajado en presencia de su madre. Después del plato principal, cuando los camareros recogieron los platos y sacaron el vino de postre, Miriam decidió hacer un brindis. Se levantó con la copa en la mano y todos los comensales guardaron silencio. «Queridos amigos, familia, estamos hoy aquí reunidos para celebrar una fecha importante, el 40 cumpleaños de mi hijo Kieran», comenzó, y su voz sonó inesperadamente cálida. «Hace 40 años, Dios me concedió la mayor felicidad de todas, ser madre, y desde entonces, cada día doy gracias al cielo por ese regalo». Freya notó que Kieran se ruborizaba ligeramente. Siempre se avergonzaba cuando se encontraba en el centro de atención. «Mi hijo ha crecido para ser exactamente lo que soñé que sería. Honesto, trabajador y amable. Los Tanner siempre han sido conocidos por estas cualidades», continuó Miriam. «Y aunque la vida no siempre ha salido como habíamos planeado, estoy orgullosa de lo que ha conseguido. Estoy orgullosa del hombre en que se ha convertido». Su mirada se nubló por un momento, y Freya se dio cuenta con sorpresa de que su suegra amaba a su hijo, a su manera, posesivamente, pero lo amaba. No excusaba su comportamiento, pero hacía a Miriam un poco más comprensible. «Por Kieran». Miriam levantó su copa. «Por mi maravilloso hijo». Todos secundaron el brindis, y Kieran se levantó para abrazar a su madre. «Gracias, mamá, por todo». Mientras se sentaban, uno de los amigos de Kieran, Neil, si Freya recordaba bien su nombre, preguntó: «¿Dónde está Freya? Creía que también iba a estar allí». Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Kieran abrió la boca para responder, pero Miriam se le adelantó.
Por desgracia, tiene otros planes para hoy, dijo con fingido pesar. Trabajo, ya sabes. Es una persona muy ocupada. ¿En serio? Niall pareció sorprendido. Qué raro, creía que el cumpleaños de mi marido era algo importante. Miriam apretó los labios. Bueno, todo el mundo tiene diferentes prioridades, ¿no? Kieran parecía incómodo. Freya quería venir, pero surgieron circunstancias. ¿Qué circunstancias? La esposa de Robert, Emma, se inclinó hacia adelante con genuino interés. ¿Está enferma? No, solo... Kieran titubeó. Es que mi cuñada ha decidido que su turno en la tienda de comestibles es más importante que las vacaciones familiares, cortó Miriam, con la consabida nota de superioridad en la voz. Pero no hablemos de cosas tristes. Es el día de Kieran y estamos aquí para hacerle feliz. Freya negó con la cabeza, mirando el monitor. Miriam no había desaprovechado la oportunidad de hacerla quedar mal delante de sus amigos y familiares. Una vez más, Kieran no había encontrado fuerzas para oponerse, a pesar de que conocía la verdad. Pero ahora había llegado el momento de la siguiente fase del plan. Freya cogió el walkie-talkie y se puso en contacto con Wendy. «Hora de servir la tarta», dijo, «y pon la música». Un minuto después, una melodía empezó a sonar en el salón, la misma canción que ella y Kieran habían bailado en su boda. Freya vio a su marido estremecerse al reconocer los acordes familiares y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Wendy y otros 2 camareros sacaron la tarta, una magnífica creación de 3 pisos decorada con melocotones frescos y fresas, muchas fresas. Pero yo no he pedido fresas. Miriam se indignó al ver las fresas. Le pido disculpas, señora, respondió Wendy con calma. Pero nos han informado de que el cumpleañero no es alérgico. Al contrario, las fresas son su baya favorita. ¿Quién les ha dicho eso? Miriam se enderezó, preparada para una confrontación. Nuestro chef es muy cuidadoso con los menús especiales, respondió Wendy con evasivas. Pero si lo prefieres, podemos quitar las fresas de tu ración. Kieran intervino. Está bien, mamá. La tarta tiene una pinta estupenda, y sí, me encantan las fresas. Miriam se echó atrás a regañadientes, pero era obvio que le molestaba que no se hubieran seguido exactamente sus instrucciones. Cuando cortaron la tarta y cada invitado recibió una porción, Kieran fue el primero en probar la suya. «Es increíble», dijo con auténtico placer. «Tiene exactamente el mismo sabor que la tarta que hizo Freya para mi 35 cumpleaños. ¿Lo recuerdas, Neil? También pediste la receta para tu mujer». Neil asintió, probando su porción. «Sí, es muy parecido. Tu mujer es una panadera increíble». Miriam parecía haberse tragado un limón. Quizás sea solo una coincidencia. Después de todo, no hay muchas maneras de hacer tarta de melocotón. No, definitivamente esta es la receta, insistió Kieran, con cardamomo y ralladura de naranja. Freya dijo que era la vieja receta familiar de su abuelo sueco. Ahora Miriam parecía realmente preocupada. Se volvió hacia Wendy, que estaba cerca. ¿De dónde ha sacado la cocinera esta receta? Todas las recetas de nuestro restaurante son únicas, respondió Wendy con diplomacia. De hecho, algunas tienen raíces escandinavas, en honor a los orígenes de nuestra fundadora. Freya sonrió, mirando la confusión en la cara de su suegra. Otra pequeña grieta. El plan estaba funcionando a la perfección. Después del postre y el café, llegó la hora de los regalos. Miriam, por supuesto, había preparado el más impresionante, unos caros gemelos de oro grabados. Los primos donaron un maletín de cuero y los amigos contribuyeron con entradas para un partido de béisbol. Todos los regalos fueron aceptados con gratitud, pero Freya vio que Kieran miraba de vez en cuando a la puerta principal, como si esperara que ella estuviera a punto de aparecer. «¿Dónde está el regalo de Freya?», preguntó inocentemente Emma, la mujer de Robert. Miriam arrugó la nariz. «Me temo que su regalo se ha perdido en alguna parte de casa.
si es que estaba allí. Kieran frunció el ceño. Mamá, Freya dejó el regalo en la cómoda. Dijo que me lo iba a dar. ¿Lo hizo? Miriam fingió sorpresa. No lo recuerdo en absoluto. Supongo que es la edad. Mi memoria ya no es la misma. Freya apretó los puños al ver esta escena. Así que Miriam ni siquiera había entregado su regalo, un objeto pequeño pero muy querido para ella, un reloj de bolsillo antiguo que había pertenecido al abuelo de Freya. Sabía que Kieran habría apreciado el regalo, que simbolizaba su aceptación en la familia Huxtable. Era hora de pasar a la parte final del plan. Freya llamó por radio a Elliot. «Estoy bajando», dijo. «Prepara todo para el acto final». Elliot acusó recibo del mensaje y se dirigió a la mesa de Miriam y Kieran. Freya, mientras tanto, comprobó rápidamente su reflejo en el espejo, se arregló el pelo y respiró hondo. Se acercaba el momento de la verdad. Freya bajó lentamente las escaleras que conducían de las dependencias del personal al comedor principal. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía ser audible para todos a su alrededor. Se detuvo en las sombras de la entrada, observando la mesa festiva. Kieran parecía feliz, aunque la misma ligera tristeza que Freya había notado en los últimos días se deslizaba en su sonrisa. Miriam estaba sentada junto a su hijo, recta como una cuerda, con una expresión de triunfo en el rostro. Su plan había tenido éxito. La fiesta estaba saliendo exactamente como ella había planeado, sin la nuera no deseada. Elliot se fijó en Freya y asintió imperceptiblemente. Había llegado el momento. Se acercó a la mesa y se dirigió cortésmente a los invitados. «Señoras y señores, en nombre del restaurante Northern Lights, me gustaría desear una vez más un feliz cumpleaños al estimado Kieran Tanner». Kieran sonrió avergonzado y dio las gracias con la cabeza. «Tenemos la tradición de preparar sorpresas especiales para nuestros invitados en fechas tan señaladas», continuó Elliot. «Y hoy hemos preparado algo especial». Miriam se enderezó aún más, claramente complacida por esta atención hacia su hijo. «Qué amable, señor Farrow. Le dije que este lugar era especial». «Oh, no tiene ni idea de lo especial que es», sonrió Elliot enigmáticamente. «Verá, la aurora boreal no es solo un restaurante, es un lugar con historia, y hoy tengo el honor de contarte un secreto». Freya respiró hondo y salió de las sombras. Se hizo el silencio en la sala. Todas las miradas estaban puestas en ella, elegante con un vestido azul oscuro que acentuaba el color de sus ojos. Kieran abrió la boca asombrado y Miriam se quedó inmóvil con la copa en la mano antes de que llegara a sus labios. «Buenas noches», dijo Freya con calma mientras se acercaba a la mesa. «Pido disculpas por llegar tarde». «Freya». Kieran se levantó de un salto de su asiento, con la cara iluminada por la alegría. «Después de todo has venido». «Claro que he venido», sonrió ella a su marido. «Nunca me habría perdido tu cumpleaños». Miriam recuperó por fin el habla. Su rostro se contorsionó de rabia, pero trató de hablar en voz baja para no llamar la atención de los demás comensales. «¿Qué haces aquí?», dije claramente. «¿Que me echarías del restaurante?». Freya terminó por ella, y había una confianza en su voz que no había estado allí antes. «Me temo que eso sería difícil de hacer». Elliot se adelantó. «Permítame presentarle a la verdadera propietaria del Northern Lights, Freya Huxtable Tanner». Los ojos de Miriam reflejaban un desconcierto absoluto, rápidamente sustituido por el asombro. Kieran parecía igualmente atónito. «¿Qué?», cambió la mirada de su mujer a Elliot y viceversa. «Freya, ¿de qué está hablando?». Freya cogió una silla y se sentó junto a su marido frente a su suegra. «Soy la dueña de este restaurante, Kieran, desde hace casi 4 años. Pero ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». No había acusación en su voz, solo genuina sorpresa. «Es una larga historia». Freya miró a los demás comensales que observaban con interés el desarrollo de la escena. «¿Recuerdas a mi abuelo Oscar?».
Me dejó este restaurante en herencia. Entonces tenía otro nombre y no tenía tanto éxito, pero hemos cambiado muchas cosas a lo largo de los años. ¿Nosotros? Kieran miró a Elliot. Yo solo soy el gerente, explicó el hombre. Tu mujer es el verdadero cerebro de la operación. Ella creó el nuevo concepto, el nuevo menú, el nuevo ambiente. Northern Lights es una idea suya. Imposible, dijo Miriam. Esto es una broma ridícula. Eres empleada de supermercado. Trabajo en el supermercado 3 días a la semana, respondió Freya con calma. El resto del tiempo lo paso aquí. Me permite mantener cierto anonimato. Anonimato. ¿Pero por qué? Kieran aún intentaba dar sentido a lo que había oído. ¿Por qué ocultármelo? Freya se lo pensó un momento. Era una pregunta que se había hecho muchas veces en los últimos días. Al principio no estaba segura de poder soportarlo, respondió con sinceridad. El abuelo creía en mí, pero yo tenía mis dudas. Primero quería demostrarme a mí misma que podía llevar el negocio, y entonces se convirtió en mi pequeño secreto, mi espacio de libertad. Un lugar donde podía ser yo, no solo la mujer de Kieran o la nuera de Miriam. ¿Y dejaste que mi hijo pensara que su mujer era una simple dependienta? Miriam intentó tomar la iniciativa, dirigiendo sus acusaciones a Freya. Todos estos años le has estado engañando. No le he engañado, Freya negó con la cabeza. Realmente trabajo en la tienda. Simplemente no se lo he contado todo. Y, Miriam, ¿no eras tú la que siempre insistía en que ser dependienta era algo vergonzoso? ¿Que Kieran podría haber encontrado a alguien mejor? Miriam apretó los labios, pero no se le ocurrió ninguna respuesta. Un momento, intervino Neil, el amigo de Kieran. Por eso me sonaba tanto la tarta. Es tu receta. Freya sonrió. Sí, la receta de mi abuelo. Era un excelente panadero. ¿Y la música? Kieran se dio cuenta de repente. La canción de nuestra boda. También fue tu elección. Cada detalle de esta noche, Freya rodeó la habitación con la mano. El menú que tanto alabaste, el vino, el ambiente, todo fue creado pensando en ti, en algo que realmente te gusta, no en lo que otra persona piensa que es adecuado para los Tanner. Miriam palideció al darse cuenta de que todas sus instrucciones, todas sus exigencias para el restaurante habían sido llevadas a cabo por Freya, la misma cuñada a la que tanto había querido humillar y despedir. Tú preparaste todo esto, dijo con voz temblorosa de ira. Elegiste a propósito este restaurante sabiendo que era suyo. ¿No, mamá?, replicó Kieran con repentina firmeza. Fuiste tú quien eligió este restaurante, y le prohibiste a Freya que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Y yo te dejé hacerlo. En su voz había una amarga conciencia de su propia debilidad. Se volvió hacia su esposa, y en sus ojos leyó dolor genuino. Lo siento, Freya. Debería haberte protegido. Debería haber insistido en tu presencia. En vez de eso, dejé que mi madre decidiera por mí otra vez. Freya le tocó suavemente el brazo. Ambos cometimos errores, Kieran. Debería haberte contado lo del restaurante. Debería haber sido más sincera. ¡Basta! Miriam se levantó bruscamente. No voy a quedarme aquí sentada escuchando a los dos representar este acto. Kieran, nos vamos. Pero Kieran no se movió de su asiento. Miró a su madre con una nueva expresión. Tranquilo, decidido, sin una sombra de su habitual sumisión. No, mamá. Me quedo con mi mujer, en mi fiesta de cumpleaños, en su restaurante. Miriam puso cara de haber recibido un puñetazo. Kieran, no lo entiendes. Te está manipulando. Planeó todo esto para ponerme en ridículo. No, Miriam. Freya sacudió la cabeza. Yo no planeé esto hasta que tú misma elegiste mi restaurante y me prohibiste venir. El destino simplemente me dio la oportunidad de mostrar la verdad. Sobre mí, sobre ti, sobre todos nosotros. ¿Qué verdad? Miriam cruzó los brazos sobre el pecho.
Sobre que no soy la perdedora que crees que soy, respondió Freya con calma. Sobre que soy una empresaria de éxito que ha creado uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Sobre el hecho de que quiero a tu hijo y lo conozco mucho mejor de lo que crees. Y sobre que ya es hora de que por fin madure, añadió Kieran mientras se levantaba y rodeaba los hombros de su mujer con el brazo. Mamá, te quiero. Me diste la vida, me criaste y siempre te estaré agradecido, pero ya no soy un niño, soy un hombre que hoy ha cumplido 40 años. Y Freya es mi esposa, mi familia. Es hora de que lo aceptes. Se hizo el silencio en la mesa. Los demás invitados, primos con sus esposas y amigos de Kieran, miraron a su alrededor, claramente incómodos, pero al mismo tiempo dándose cuenta de que estaban presentes en un importante punto de inflexión en la vida de esta familia. Miriam miró a su alrededor en busca de apoyo, pero no encontró ninguno. Incluso sus sobrinos, siempre obedientes a su autoridad, la miraban ahora con cierto juicio. «Está bien», dijo al fin, y su voz tembló por la emoción apenas contenida. «Ya que es así, os dejo para que disfrutéis de vuestra mutua compañía. Por lo visto, mi hijo ya no necesita a su madre». «Mamá, basta», dijo Kieran cansado. «Nadie está diciendo que no te necesite, es que os necesito a los dos, pero como miembros iguales de mi familia, no como rivales». Miriam sonrió con amargura. «¿Iguales? Acaba de humillarme delante de todos vosotros, ¿y tú hablas de igualdad?» «Miriam», Freya se adelantó, «no pretendía humillarte. Quería que me vieras mi verdadero yo, no la imagen que te has creado de ti misma. Y quería que Kieran tomara por fin una decisión, no entre nosotros, sino entre el pasado y el futuro. Entre ser un niño al que puedes controlar para siempre y convertirse en un hombre que toma sus propias decisiones». «Muy bonitas palabras», Miriam negó con la cabeza, «pero soy demasiado vieja para creer en cuentos de hadas. Tú solo querías venganza, y lo has conseguido. Enhorabuena». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida con la cabeza orgullosamente alta, pero todo el mundo podía ver cómo le temblaban los hombros. Kieran hizo un movimiento para seguirla, pero Freya le detuvo el brazo. «Dale tiempo», dijo en voz baja. «Ahora mismo está demasiado alterada para escuchar. Hablarás con ella mañana». Kieran asintió inseguro y se volvió hacia el resto de los invitados. «Pido disculpas por todo esto». «No es nada, viejo». Niall le dio una palmada en el hombro. «Todas las familias pasan por este tipo de cosas de vez en cuando». «No todas», murmuró la mujer de Jeffrey, pero enseguida se mordió la lengua cuando su marido le lanzó una mirada de advertencia. Elliot, que había estado de pie a un lado todo el tiempo, se acercó a la mesa. «¿Quizá más champán?» «Invita a la casa, por supuesto». Los invitados asintieron aliviados, y la tensión empezó a disminuir lentamente. La conversación giró hacia temas más neutros, aunque todos evitaron cuidadosamente mencionar a Miriam y el conflicto que había ocurrido. Kieran se inclinó hacia Freya mientras los demás estaban ocupados hablando. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo del restaurante, lo del dinero, todo esto». Freya suspiró. «Al principio tenía miedo al fracaso. Luego se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ser fuerte, exitosa, respetada. Y en casa, con tu madre, siempre me sentí como si nada. No sabía que lo estabas pasando tan mal». En los ojos de Kieran se leía un dolor genuino. «Debería haberme dado cuenta. Debería haber preguntado. Y yo debería haber hablado». Freya le cogió la mano. Los dos fingimos que todo iba bien en lugar de abordar los problemas. «Pero las cosas cambiarán ahora». Kieran le apretó la palma de la mano. «Te lo prometo. No dejaré que mamá se interponga entre nosotros nunca más. Y estoy orgulloso de ti, Freya, de lo que has creado, de quién eres. Es increíble». «Gracias», sonrió ella, sintiendo el calor en su pecho ante sus palabras. «Y, Kieran, no quiero que rompas completamente la relación con tu madre. Ella te quiere,
a su manera. Solo tiene que aprender a respetar tus decisiones. Y a mí. ¿Crees que eso es posible? Había duda en su voz. No lo sé, respondió Freya con sinceridad. Pero tenemos que intentarlo, por tu bien. La velada siguió su curso y poco a poco volvió el ambiente festivo. Kieran parecía haberse quitado un gran peso de encima. Reía, bromeaba, estaba tan relajado y feliz como hacía mucho tiempo que Freya no lo veía. Y al mismo tiempo había una nueva confianza en él, como si por fin hubiera encontrado su lugar en la vida. Hacia medianoche los invitados empezaron a dispersarse. Los primos y sus esposas fueron los primeros en despedirse. Luego se fueron los amigos de Kieran, prometiendo volver a verse pronto. Finalmente, solo quedaron en el restaurante Freya, Kieran y algunos miembros del personal, terminando de limpiar. Kieran abrazó a su mujer y la miró largamente a los ojos. Gracias por el mejor cumpleaños de mi vida, a pesar del drama. De nada, sonrió Freya. Aunque espero que el próximo sea menos dramático. ¿Y dónde vamos a vivir ahora?, preguntó Kieran de repente. Probablemente mamá no nos quiera en su casa después de hoy. Tengo una idea, sonrió Freya con picardía. ¿Recuerdas aquella casita de Oak Street que siempre elogiabas cuando pasábamos por allí, con el gran porche y los arces en el patio? Kieran levantó las cejas, sorprendido. Claro que me acuerdo. Es perfecta, pero no está en venta. Ya está en venta. Freya sacó las llaves de su bolso y las puso en la palma de la mano de su marido. O mejor dicho, ya está vendido. A nosotros. Este es mi verdadero regalo de cumpleaños para ti. Kieran se quedó mirando las llaves, incapaz de creer lo que veían sus ojos. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Organicé la compra hace un mes, explicó Freya. Quería darte una sorpresa. La reforma de nuestra antigua casa está casi terminada. Podemos venderla y cubrir parte de los gastos. Y el resto... Bueno, el restaurante genera buenos ingresos. Kieran sacudió la cabeza, aún intentando comprender lo que estaba pasando. Está llena de sorpresas, señora Tanner. Así es la vida, señor Tanner, Freya le besó. Así es la vida. A la mañana siguiente, cuando volvieron a casa de Miriam para hacer las maletas, el ambiente era tenso. Su suegra estaba sentada en el salón, recta y pálida, con la mirada perdida en la ventana. Cuando Kieran intentó hablarle, ella solo negó con la cabeza. Ahora no, Kieran, necesito tiempo. Él respetó su petición y en silencio recogieron sus pertenencias. Ya en la puerta, Freya se dio la vuelta sorprendida y se acercó a Miriam. «Sabes, no quería que las cosas salieran así», dijo en voz baja. «Pero tal vez sea lo mejor. Las cartas sobre la mesa, sin secretos. Ahora podemos empezar de nuevo si quieres». Miriam levantó los ojos, y en ellos Freya vio una mezcla de amargura, orgullo y tal vez una pequeña chispa de respeto. «Eres más lista de lo que pensaba», dijo finalmente Miriam. «Y más fuerte. Quizá mi hijo no se equivocó tanto en su elección. No era una disculpa ni una promesa de cambio, pero era un comienzo, un pequeño y frágil reconocimiento de que Freya merecía al menos un mínimo de respeto. «Gracias», asintió Freya. «Y, Miriam, la puerta de nuestro nuevo hogar siempre estará abierta para ti, cuando estés preparada». Salió sin esperar respuesta y se reunió con Kieran, que la esperaba junto al coche. «¿Todo bien?», preguntó ansioso. «Lo estará», sonrió Freya, entrando en el coche. Con el tiempo. Condujeron hasta su nueva casa, la misma con porche y arces con la que Kieran siempre había soñado. Tenían mucho trabajo por delante, muchas conversaciones, muchos momentos en los que iban a tener que conocerse de nuevo. Pero ahora lo estaban haciendo juntos, como iguales, sin una sombra de mentira o subestimación entre ellos. Y en cuanto a Miriam, Freya estaba segura de que tarde o temprano su suegra aparecería en la puerta de su nuevo hogar. Quizá no con una disculpa,
Miriam era demasiado orgullosa para eso, pero sí con un reconocimiento tácito de que su nuera merecía un lugar en la familia. Y entonces tal vez la venganza sería realmente dulce, no por humillar a su suegra, sino por ganarse el respeto que Freya siempre había merecido.